Hola, mi nombre es Marcos y en esta ocasión voy a hablar sobre la revista de Materia y Método y principalmente voy a hablar sobre dos artículos que me llaman mucho la atención y es referente sobre el tema de la paradoja de Epicuro y la paradoja de Zenón. Empezando por el tema de Epicuro, es un tema bastante interesante porque habla sobre el dilema del qué es el problema del mal. Y es una pregunta filosófica que intenta explicar cómo puede existir el mal, el sufrimiento, la injusticia, el desastre y el dolor. Aquí una de las cosas que llega a mencionar es que si existe un Dios omnipotente, todopoderoso, que es capaz de mover todo a su conveniencia y es perfecto y bueno, entonces aquí empieza con esa paradoja. Dios quiere eliminar el mal, pero no puede. No es omnipotente. Puede eliminarlo, pero no quiere, entonces no es bueno. Puede y quiere eliminarlo, entonces ¿por qué existe el mal? Y si no puede y no quiere, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Es una contradicción lógica porque entre estas afirmaciones de que Dios es omnipotente, Dios es completamente bueno y el mal existe. Y aquí viene la pregunta de por qué se considera una paradoja. Porque si se acepta dos de estas ideas, la tercera parece volverse falsa. La paradoja muestra un conflicto entre esta lógica, la fe, interpretación del mundo y lo que quieras. Lo importante aquí de Epicuro no escribió esto literalmente. En sí creo que es como una referencia que le llegaron a utilizar. El texto lo conocemos gracias a Lactacio, un autor cristiano que cita a Epicureo, para posteriormente refutarlo. Epicureo como tal no lo formuló así. En sí creo que de todo esto lo que busca él es explicar el mundo sin suponer dioses que intervienen, eliminar el miedo a los dioses y a la muerte, basarse en ideas materialistas, átomos, el vacío, y alcanzar la tranquilidad del alma y la ataraxia. Cómo ha respondido a distintas tradiciones. Principalmente empezó con los medievales, con este Agustín Alquino, que decían, hablaban sobre el tema del libre albedrío, que Dios permite el mal para permitir la libertad. El mal no es algo, sino como una falta del bien. Vámonos con el Islam, que decía que el sufrimiento es una prueba. En el hinduismo o en el budismo decían que el mal es parte del ciclo kármico o la existencia condicionada y la perspectiva circular, que Dios podría no ser omnipotente o perfectamente bueno. El mal es parte de las leyes naturales, no hace falta un Dios para explicar lo que ocurre. En sí la paradoja de Epicureo no busca destruir la fe, sino mostrar un conflicto entre ciertos atributos divinos y la existencia del mal. Es una herramienta filosófica para pensar, no es un ataque religioso. Es si realmente pensar qué es lo que consideramos como mal y determinar nuestros parámetros. Ahora bien, otra paradoja que a mí me gustaría mencionar es el tema de la paradoja de Zenón. ¿Por qué parece en sí imposible determinarlo? En sí la paradoja de Zenón habla sobre las distancias que pueden dividirse infinitamente. Infinitos pasos parecen requerir tiempos finitos. La lógica dice, no puede terminar, pero la experiencia dice que sí llego. ¿Por qué en sí es una paradoja? La paradoja como forma con dos conceptos. La razón, hay infinitos pasos, no puede terminar. Y la realidad nos dice que las personas pueden llegar al final del camino. ¿Cómo se resuelve matemáticamente esto? Aquí con una serie infinita convergente. Aunque hay infinitos términos, su suma total es finita. Así se entiende que infinitos pasos pueden complementarse un tiempo finito. En sí, ¿cómo se resuelve esto en la ingeniería? En el mundo real llega un punto en que las mitades restantes son tan pequeñas, milímetros, micras, nanómetros, que no importa físicamente. Un paso real cubre millones de estas divisiones térmicas. La ingeniería aplica el principio de despreciar valores insignificantes. Y como tal idea central es recordar que la paradoja revela la intuición puede fallar y que para complementar el infinito necesitamos matemáticas, seres convergentes en nuestro caso, y práctica, magnitudes significativas en el mundo real. Y aquí como tal, en lo que es la materia de termodinámica, me gustaría mencionar que muchas veces los problemas que solemos llegar a utilizar en las clases, como tal la temperatura, presión, la entropía, lo que se nos llega a ocurrir, muchas veces no afecta en los resultados.
Y hay veces que simplemente lo consideramos como cero, porque como tal, el dato está ahí, pero es tan despreciable que simplemente lo tenemos así como cero. Y aquí algo que me gustaría mencionar con todo esto es que cuestionar si la lógica coherente crea un Dios referente con el tema del camino y referente sobre el mal. Y principalmente eso es todo.